Estructura del conflicto y principios de la no violencia. Bienvenidos. Mi nombre es Diana Marcela Vanegas Arévalo y el objetivo es identificar la estructura del conflicto y sus tipos e incentivar al cambio a través de la no violencia. Empecemos considerando que un conflicto es una situación en donde dos o más personas no están de acuerdo con sus pensamientos, opiniones o acciones. Los conflictos se han vuelto parte de nuestro diario vivir y existen múltiples tipos. Pero, ¿cómo se origina un conflicto? Un conflicto se origina porque existen distintos intereses, creencias, necesidades y deseos, pero también surge de la ignorancia, el desconocimiento y la indisposición para comprender que sucede de una cultura, una época concreta y que es temporal. Pablo y Juana van a trabajar en una empresa llamada Leconcor S.A. Pablo es el gerente y Juana su asistente. Hace una semana, Pablo demuestra a Juana malas intenciones y le realiza invitaciones indiscretas, por lo que Juana decide ponerle frente a esta situación, diciéndole a Pablo que por favor la respete y evite este tipo de invitaciones y acercamientos abusivos, a lo que Pablo se ofende y empieza a insultarla como mentirosa. En este ejemplo encontramos los siguientes elementos de la estructura del conflicto. Personas que son las partes implicadas, en este caso Juana el asistente y Pablo el gerente. Intervienen las siguientes preguntas. ¿Existe igualdad o desigualdad en la relación? ¿De qué manera se comunican? Y de si están directa o indirectamente involucrados. Segundo, el problema. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tipo de conflicto se presenta? En este caso del ejemplo, existe un conflicto laboral por acoso verbal. Tercero, el proceso. ¿Cómo se podría resolver? Es el modo en el que el conflicto se desarrolla y se le da una solución. Por ejemplo, Pablo podría pedir disculpas a Juana y mejorar su comportamiento, mantener la distancia mientras se subsana, y Juana disculparlo, mejorar el ambiente laboral y hacer las paces entre ambos. Los tipos de conflictos que existen son, según su contenido, según su grado de veracidad, según quienes participan en ellos y su grado de complejidad. Según su contenido tenemos el conflicto ético, aquel en donde se pone en juego lo incorrecto versus lo correcto y se proporciona una situación intolerante a nivel moral. Por ejemplo, la disputa social por la despenalización del aborto. También está el conflicto de personalidad, que son aquellos que afectan el carácter de una persona, la forma de ser y de funcionar. Por ejemplo, el bullying, la depresión, el género o la arrogancia. El conflicto de intereses sucede cuando dos o más personas tienen diferentes intereses personales que afectarán el desempeño, el trabajo, los resultados al chocar y no tener el mismo objetivo. Por ejemplo, ser gerente en una empresa y socio en otra empresa. El conflicto por falta de comunicación sucede eh, a partir de unos errores en la comunicación de dos o más personas a causa de la desinformación, malos entendidos, ausencia de confirmación del receptor. Por ejemplo, al ingresar a trabajar sin una inducción eficiente y clara hará que no se realice un buen trabajo. Según su grado de veracidad, tenemos el conflicto real, aquellos que suceden en realidad y que son provocados por causas económicas, legales, políticas o relacionales. Por ejemplo, Pablo alquila su casa a Juana, todo marcha bien, pero Juana se queda sin trabajo por lo que no paga el alquiler, entonces Pablo termina el contrato de arrendamiento, sin embargo Juana no puede aceptarlo porque no tiene dónde llegar. El conflicto imaginario sucede cuando es únicamente en la mente de las personas por malos entendidos, interpretaciones o percepciones. Por ejemplo, María piensa que Mario ya no la quiere porque todo el día no la ha contestado, pero a Mario se le perdió el teléfono. Sin embargo, María piensa que Mario tiene otra mujer. El conflicto inventado son imaginarios pero no reales y suceden con el fin de obtener un beneficio. Por ejemplo, María se lastima para decir ante la policía que su esposo la golpea y así provocar una sanción para su esposo. Tenemos también según quienes participan en el conflicto. A nivel interpersonal ocurre entre dos o más personas que discuten por malos entendidos o intereses personales o descontentos, y intrapersonal ocurre de manera interna, en los pensamientos, valores, emociones de una persona, por ejemplo la depresión o la ansiedad. Y por último tenemos según su complejidad, que están los conflictos intratables, aquellos en los que las partes no ceden por voluntad propia, sino que se cree que serán imposibles de resolver porque existe un odio entre ambas partes. Por ejemplo, la guerra entre países como Ucrania y Rusia
donde Rusia está invadiendo violentamente a Ucrania, pero lo venía haciendo desde hace muchos años atrás de manera silenciosa. Ahora bien, ¿cómo podemos resolverlo?